Ok, ahora sí, oficialmente bienvenidas a nuestra semana número 2 de este programa Detox, Libérate del Azúcar. En esta semana vamos a ver todo lo que es la adicción al azúcar, las causas, la detección y la estrategia para combatir esta adicción. Entonces, pues vamos a iniciar vamos a ver hoy unos videitos. Como les digo, estamos aquí con tormenta vespertina, que ya es como costumbre. Espero que no se nos vaya la luz, pero si todo marcha bien, pues vamos a comenzar lo que es. En este programa, una de las cosas más importantes es detectar por qué es que nosotros no podemos tener un cambio de hábitos o por qué se nos está haciendo muy, muy complicado hacerlo y por qué estamos deteriorando nuestra salud, nuestra imagen, inclusive la manifestación de nuestra edad. Y no podemos hacer los cambios adecuados para que esto no suceda. Debería de ser muy fácil. Estamos hablando de alimentos solamente, ¿no? Pues no, no es así. Así que hoy vamos a conocer qué es lo que está pasando. Y vamos a ver, aquí tenemos el temario de la semana número 2. En el temario vamos a ver el azúcar, una dulce recompensa, ¿no? A nosotros, nuestra generación, pues ya nos ha tocado esa recompensa desde muy pequeñitos. El azúcar causa adicción. También vamos a ver qué estudios llevaron a sacar esta conclusión, hace cuánto tiempo se sacó esta conclusión. Vamos a ver si todos somos adictos al azúcar, o sea, ya nada más por probarla te haces adicto. Y luego, ¿cuándo nos podemos considerar que verdaderamente somos adictos? Ajá. También vamos a ver los efectos del consumo excesivo de azúcar y cómo podemos combatir esta adicción, ¿sí? Pues vamos a comenzar. El azúcar, una dulce recompensa. Bueno, pues aquí quise poner pues una imagen de cómo los seres humanos utilizamos este sabor dulce como una recompensa, como algo que se utiliza en los festejos porque nos hace sentir bien, nos hace sentir eufóricos, nos anestesia del dolor un poco. Entonces se ha utilizado en nuestra cultura moderna hacer cosas con azúcar, con mucho azúcar en los festejos. Esto no debería de ser nada malo ni nada complicado. En realidad yo no estoy en contra de estas fiestas y del pastel o del agüita dulce que preparan en estas ocasiones. El problema está en la sobredosis. Ajá, o sea, una cosa es comer azúcar y una cosa es tener una sobredosis constante de azúcar. Y ahí es a donde yo quiero que vayamos todos nosotros, porque me van a decir, híjole, es que yo no puedo dejar el azúcar, es que me gusta, ¿por qué va a ser malo? No, porque ahorita hay diferentes corrientes de pensamiento. O sea, hay asociaciones, encontré una que se llama Viva el Azúcar, que están a favor del consumo de azúcar y la recomiendan para muchas cosas, pero la mayoría de las cosas para las que la recomiendan no son tomadas. O sea, son, por ejemplo, la recomiendan para hacer exfoliaciones de la piel, la recomiendan para cuando te sale un chichón, le pones salivita y te pones azúcar y te desinflama. O sea, pero las recomendaciones que están en esa página no son de consumo. O sea, son como de cómo utilizar el azúcar, ¿no? Para exfoliarte tus manos y esas cosas. Entonces, nosotros hemos tenido esta recompensa desde que somos pequeños, hemos tenido este acercamiento al azúcar, incluso desde bebés. O sea, hay personas que al no dar el pecho materno empiezan a dar bebidas que ya empiezan a tener azúcar. Y un ejemplo soy yo. Mi abuelita, de una manera bárbara, resulta que pues no sabía nada de esto en aquellos años 60, no se hablaba de los problemas del azúcar, ni se pensaba que el azúcar causara problemas, y entonces me hacía un atole, ella decía que era muy nutritivo, un atole de arroz con lechera, con leche Nestlé. Imagínense nada más esa barbaridad, ¿no? Yo desde los 4 meses tomando mi atole de arroz con lechera. Y bueno, pues así nos criamos y así nos dimos y sobrevivimos, ¿no? Entonces, pero bueno, a partir de ahí puede venir todo un historial de preferencias de alimentación hacia las cosas muy dulces, ¿no? Entonces, aquí yo puse esta imagen de Hansel y Gretel porque finalmente
Hay algo en la sabiduría popular que siempre nos advierte y nos dice cosas de trasfondo. Y en este cuento de Hansel y Gretel, están hablando de dos niños que al ser despreciados o no ser queridos en su casa, pues su papá se quedó viudo, se casa con una nueva mujer y esta mujer se quiere deshacer de ellos, pues entonces le propone deshacerse de los niños. Así que los llevan al bosque, pero ellos van dejando migajitas de pan y pueden regresar. Creo que eran piedritas lo que habían dejado, algo así. Entonces, en la segunda ocasión, el papá se cerciora de que no lo hagan y entonces ellos dejan pan y entonces lo comen las aves y entonces ellos pierden el camino. Y al ir ahí vagando por el bosque se encuentran una casa que está hecha completamente de dulces, ¿sí? Todos los dulces que se puedan imaginar. Entonces ellos muy felices se acercan a la casa y empiezan a comerse la casa, pero adentro había una bruja que era malvada y los invitó a pasar y les decía, coman, no se preocupen, ustedes coman. ¿Por qué? Porque los quería engordar para comérselos. Ajá. Finalmente los niños se dan cuenta de la maldad de la bruja y planean deshacerse de ella, así que la tiran a un horno encendido para que se queme. Ahora, en este cuento, ustedes se darán cuenta que hay mucha más información de fondo de la que nosotros pudiéramos imaginar en un cuento de niños. Aquí nos están hablando del peligro de dejar que nuestros sentidos nos dominen y dejarnos ir como hilo de media, ¿sí? Para cualquier placer. Entonces, en este caso se está hablando del placer de la gula y especialmente se está hablando de dulces. ¿Por qué? Porque ya se conoce que el sabor dulce causa esta apetencia. Ustedes siempre van a preferir un sabor dulce porque el azúcar y las frutas, todos, lo que generan finalmente es glucosa, que es nuestro principal motor para movernos. Es como la gasolina del carro. La glucosa es lo que necesitan nuestras células para trabajar. ¿De qué le sirve una célula inteligente que come, que se nutre, que se reproduce, si no tiene energía para trabajar? O sea, todas las partes de esta celulita, las mitocondrias, el nucleolo, y tienen un montón de partecitas las células, no funcionarían si no hubiera glucosa. O sea, la glucosa es nuestro motor, es muy importante y es importante consumirla porque si no, ¿cómo vamos a tener energía? Entonces, lo que estamos hablando aquí es de los excesos. En este cuento nos platican cómo los niños empiezan a comer solamente estas cosas dulces para engordar y lo que van a encontrar finalmente es la muerte. O sea, se nos está advirtiendo con un arquetipo que nosotros tenemos un peligro al comer estas cosas dulces todo el tiempo y pues está como muy claro en este cuento. Así que les dejé aquí un link. Yo, ahorita este es un documental más largo. Todo esto es para que ustedes empiecen a informar, que se llama Sobredosis de azúcar. Y entonces aquí nos plantean por qué es que estamos comiendo azúcar en exceso. O sea, de dónde viene y qué es lo que causa. Ajá, y qué sucede cuando nosotros nos damos cuenta y cambiamos nuestros hábitos. Vamos a continuar. Bueno, entonces, aquí la gran pregunta es, ¿verdaderamente el azúcar causa adicción? O sea, eso es una cosa que todos queremos saber, porque a lo mejor es una moda, a lo mejor hay gente mala que quiere que no consuman azúcar para que quiebren las empresas, podrían ser fake news, ¿no? Esas noticias falsas. Pero nosotros en este curso precisamente estamos tratando de entender si el azúcar es una adicción o no es una adicción. Ahorita a mí me gustaría que ustedes me compartieran. Yo les dejé una tarea para la semana anterior y les pedí que solamente comieran 2 días carne, queso y huevo. Con eso se pueden hacer platillos muy ricos. ¿Qué tal les fue? ¿Me lo pudieran compartir aquí en el chat? ¿Me lo pudieran compartir? Si pudieron, no pudieron, se les hizo sumamente difícil, se sintieron mal cuando lo dejaron de hacer. Ya me pusieron una U, que quiero interpretar como U. Entonces, quiero saber
personalmente, como dice, fue una desesperación tremenda por el azúcar. Les voy a ir leyendo lo que ustedes mismos, los que están en el curso en vivo, nos están poniendo, porque hay personas que van a ver el curso en repetición, pero me gustaría compartirles toda esta información para que vean que lo que estoy proponiendo no es una locura, o sea, realmente lo vivimos en nuestros cuerpos y digamos que la consigna fue no coman nada con azúcar, coman pura proteína 2 días, carne, queso y huevo. Entonces, aquí el primer comentario fue una desesperación tremenda por el azúcar. ¿Quién más nos quiere compartir lo que sintieron al no comer nada de hidratos de carbono y menos dulces y pasteles y postres y panes? ¿Alguien más aquí en el chat? No nos fue muy bien porque mi hija el otro día tenía dolor de cabeza y yo lo sufrí el segundo día por la noche. Fíjense, o sea, ya nos están empezando a hablar de que por dejar de comer azúcar estamos teniendo un síndrome de abstinencia. O sea, ya empezamos a ver que empezamos a tener comportamientos parecidos a la adicción al alcohol o a una droga o al cigarro. Ajá. A otra persona, Esperanza, le dolió la cabeza. Dice, creemos que fue porque comimos salchichas. Ahora les tengo una noticia. No, en realidad lo que estuvieron viviendo fue exactamente el síndrome de abstinencia. Ustedes estuvieron sufriendo tanto como sufre un alcohólico, un cocainómano, un heroinómano o cualquier tipo de adicción. Ajá. Dice, sí se puede, los días posteriores te queda un poco de hambre. Ok, Patricia sí pudo y exactamente, después de 2 días de quitarte esta cantidad de azúcar del cuerpo, empiezas a sentir un poco más de tranquilidad y de paz, ya no sientes tanta hambre y ya no tienes esa necesidad por lo dulce. María, yo generalmente cuando siento que me pongo a dieta se me antoja todo lo dulce. Sí, porque lo que estás quitando o el común denominador es el dulce, porque si se fijan yo no las puse a dieta. O sea, ay, Angelita sí lo logró, Angelita sí lo logró. Sí, en realidad ustedes tenían un montón de comida súper rica, o sea, podían comer pozole, birria, quesadillas, o sea, lo único que no podían comer era cosas con azúcar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué empezamos con esta desesperación? Yo no les dije coman poquito, no les dije coman puras lechugas, o sea, podían comer estos omelets de chorizo con queso, eran cosas apetecibles con grasa y en grandes cantidades. Sin embargo, tenemos estos síntomas. Dice, no me gustó, todo me sabía salado, ya tiene tiempo que bajé el consumo de azúcar, por eso no sentí desesperación, pero sí extrañé las verduras y las frutas. Ok, perfecto. Al principio me sentí bien, pero al comer solo proteínas me cayó pesadísimo, pero sí lo logré. Ok, sí, sí, sí. Perfecto, bueno, pues entonces, con todas estas pláticas, ahorita me gustaría invitarlas a que veamos un video pequeñito. ¿Alguien me habla? Voy a silenciar. Un video pequeñito acerca de estudios. A mí, como ustedes saben, aunque estoy del lado de la medicina alternativa, que nos dicen brujos y cosas, a mí me gusta mucho basar mi conocimiento y lo que yo les platico a ustedes en la ciencia, porque la ciencia tiene una serie de pasos que hacen que se comprueben las cosas, aunque me gusta también ir más allá. Vamos a ver un estudio que hizo un señor que se llama Serge Ahmed, que es un especialista en adicciones. Y él dijo, bueno, pues voy a estudiar las adicciones. Él quería estudiar la adicción a la heroína y a la cocaína. Y entonces se le ocurrió hacer algo. Entonces ahorita les voy a poner el video. Creo que aquí no entré el link directamente, porque estoy en una Mac. Ok, entonces se los voy a compartir. Permítanme un segundo. Ok, les voy a poner este video que dura muy poquito tiempo. Eso es lo que ha descubierto un investigador francés del Centro Nacional de Investigación Científica en Burdeos por pura casualidad. Serge Ahmed es especialista en adicciones. Sus ratas de laboratorio no estaban destinadas a investigar sobre el azúcar. Su droga es más bien la cocaína en forma líquida. A todas se les creó el hábito para estudiar el fenómeno de la adicción. Esta jeringuilla tiene cocaína. Pero un día Serge Ahmed decidió cambiarles el
Ya no se oye. Clau, ya no se escucha. Discúlpenme, creo que no puse compartir el audio. Ahí va. Ahora. Eso es lo que ha descubierto un investigador francés del Centro Nacional de Investigación Científica en Burdeos por pura casualidad. Serge Jamet es especialista en adicciones. Sus ratas de laboratorio no estaban destinadas a investigar sobre el azúcar. Su droga es más bien la cocaína en forma líquida. A todas se les creó el hábito para estudiar el fenómeno de la adicción. Esta jeringuilla tiene cocaína. Pero un día Serge Jamet decidió cambiarles el menú del desayuno. Para medir mejor la adicción les ofrece probar también agua azucarada, en principio una sustancia neutral e inofensiva. El animal puede elegir entre pulsar la palanca de la derecha o de la izquierda. Cuando presiona la palanca de la izquierda, bebe agua azucarada. Cuando pulsa la palanca de la derecha, se le administra una perfusión intravenosa de cocaína directamente en el torrente sanguíneo. Entre la jeringuilla de cocaína líquida de la derecha y el agua azucarada de la izquierda, las ratas adictas deberían elegir la cocaína. Pero, sorpresa. Aproximadamente entre el 80 y el 90% de las ratas del experimento se decantaron por el agua azucarada en lugar de la cocaína. Es decir, la gran mayoría. Y después, como se puede ver, el animal nos ignora y se concentra en beber cada vez más agua azucarada. Eso es precisamente lo que hace ahora. Es una prueba de la capacidad adictiva del agua azucarada. El azúcar es tan adictiva como la cocaína. Serge Jamet es uno de los primeros en publicarlo. Desde entonces otros científicos lo han confirmado. Según sus investigaciones, es como si el azúcar produjera un delicioso cosquilleo en las neuronas de la recompensa y motivación del cerebro. Cada ingesta de azúcar libera dopamina. Exactamente lo mismo que sucede con las drogas. ¿Nuestros niños son todos adictos? Los que consumen un promedio de 100 gramos diarios o el equivalente a unos 20 azucarillos, sí. Quizá estemos ofreciendo a nuestros hijos una droga dura. Nuestra actitud actual hacia el azúcar recuerda la actitud que teníamos ante el tabaco a principios de los años 60. Entonces nadie hablaba de la adicción al tabaco. La nicotina no se consideraba adictiva, lo que no impidió que hubiera millones de personas adictas al tabaco, con todas las consecuencias que hemos conocido en los últimos 50 años. Voy a disfrutar de un cigarrillo. El azúcar y el tabaco son la misma batalla. ¿Exagera nuestro investigador? No tanto. Porque ahora estamos pagando las consecuencias. En Francia, la obesidad afecta a casi el 19% de la población, el doble que en el año 2000. Es una epidemia cuyas víctimas son cada vez más jóvenes. Entonces, esto que vieron, este video que vieron, pues es un estudio que se hizo en ratas, porque realmente sería muy complicado hacer este estudio en bebés o en niños, ¿no? Para darles heroína, cocaína, que sean adictos y luego ver si prefieren el azúcar, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a conformar con estos estudios que se hacen en el laboratorio, en donde nosotros podemos empezar a ver que sí, efectivamente, nos causa una adicción, y una adicción muy fuerte, al grado de que hay ocasiones en que los seres humanos están muriendo de verdad con enfermedades terribles como la diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, y no dejan de comer. O sea, prefieren, así lo refieren en las consultas psiquiátricas o psicológicas, prefieren morirse antes que dejar de comer lo que no deben de comer. Entonces, fíjense nada más qué grado de adicción tenemos. Entonces, bueno, pues habíamos hablado en la clase anterior de que había una gran industria atrás del azúcar, una industria que viene desde el año
600 después de Cristo, ¿no? Desde India, Persia, y así fue hacia Arabia, y de Arabia empezó a ir hacia Europa, y de Europa vino a América, y de América se regresó, y bueno, ha sido una gran industria en donde, por ejemplo, cuando los árabes se dieron cuenta que los persas tenían este producto, notaron que tenían un mercado enorme, o sea, había sido un gran descubrimiento, y entonces empezaron a hacerse muy poderosos gracias a las ventas de este cristal blanco, ¿no? Entonces, ese poder, ese dominio económico, pues no crean que nada más de repente se acabó y ya se acabó. Oh, sí, Inglaterra ya dejó de vender azúcar, Francia dejó de vender azúcar. ¿Se acuerdan que les había platicado que lo sacaban o de la caña o de la remolacha, no? No, por supuesto que no. Encontraron la manera perfecta de crear un imperio sin que fuera sancionado. Este boom del azúcar surgió al mismo tiempo que estaba el boom del tabaco, del alcohol, del opio, ¿no? A principios del siglo pasado. Pero todas estas drogas producen síntomas inmediatos por los que son tachadas socialmente, moralmente y médicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque te causan rubor, arrastras la lengua al hablar, te mareas, puedes tener, taquicardias, o sea, o pérdida de la conciencia. El azúcar no. El azúcar solamente te causa un letargo. Su verdadero daño es a lo largo de los años. Entonces, fíjense, imagínense ahorita el Chapo Guzmán que encontrara la droga perfecta, ¿no? Para hacer un imperio de la droga y que nadie lo estuviera molestando con venderla, ¿no? Entonces, imagínense, esta droga nueva nos inyecta energía. Y no tiene que ser inyectada, ni fumada, ni inhalada. O sea, puede ser consumida. Se mezcla con cualquier alimento o con cualquier bebida. También provoca un sentimiento de placer tan profundo e intenso que se convierte en una fuerza impulsora toda tu vida. O sea, a lo mejor no tienes ganas de levantarte, pero si es por un pastel y hasta te sales en la madrugada. No tiene censura ni religiosa, ni moral, ni médica. Calma a los niños, quita el dolor, y el dolor emocional también lo hemos visto en las películas, que una persona que está deprimida va por un helado y es como un estereotipo ahí que están comiendo su helado cuando están muy deprimidos, pero tiene su razón. También se usa para celebrar en todos lados y no causa estas molestias, como les había dicho, tambaleos, euforia, mareos, todo lo que causan las otras drogas. Entonces, surge la droga perfecta y los países lo saben. Y es así que empiezan a crear imperios en donde se mete el azúcar en todos lados para que sea consumida. Imagínense las ganancias millonarias, supermillonarias que hay por el consumo del azúcar. Entonces ahí tenemos a Kellogg's, a Nestlé, pues todas estas empresas que venden alimentos procesados, ¿no? Hay un montón. Y nadie los molesta. Nadie los molesta. Ellos pueden poner el azúcar en los alimentos causando adicción, causando una manera compulsiva de comerlos, y nadie les dice nada. Todavía hasta los años 70 no se hablaba de ningún riesgo que causara el consumo excesivo de azúcar. O sea, si se fijan, siempre pongo la palabra excesivo, siempre pongo la palabra excesivo. Se estaba empezando a hablar del tabaco, ¿no? De que el tabaco, o sea, todavía ahí salían muchas películas y todo el mundo fumaba, hasta doctores fumando en su consultorio, era como lo más común, hasta que se pudo ver los daños tan tremendos que hacía el tabaco. Bueno, pues ahorita estamos empezando a despertar en esta conciencia de los problemas que nos está causando el azúcar. Ahora, ¿ustedes por qué creen que le ponen azúcar a un cigarro? ¿Ustedes por qué creen que el alcohol tiene también azúcar? ¿Por qué creen que todos los alimentos tienen azúcar? No es nada más porque sí, es porque los consumimos más. Y los consumimos más, ¿por qué? Porque nos están causando una adicción. El problema es que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que la grasa que nos quitaron en algunas décadas
no fue la culpable de los problemas coronarios. Nos estamos dando cuenta que con todos los avances médicos tan tremendos que hay, nosotros continuamos enfermándonos y cada vez somos más enfermos y tenemos problemas crónicos. Ajá, exacto, aquí nos dice que se potencializa la adicción. Pues claro, o sea, un cigarro de por sí es adictivo, ahora con azúcar, pues más. Pues imagínense que están quemando ahí unos cristales de lo que quieran, de crack, de lo que sea, y tú lo puedes fumar en la calle y nadie te va a multar, nadie te va a meter a la cárcel y no estás sancionado. Si es más, la gente ni se tiene que enterar que el cigarro tiene azúcar. Entonces, ¿quiénes son los que están sufriendo mayormente este problema del consumo excesivo de azúcar? Los niños. Los niños, tenemos niños enfermos, niños que necesitan antibióticos cada 15 días. O sea, son bebecitos y ya necesitan antibióticos cada 15 días. Niños que los están diagnosticando con déficit de atención, con hiperactividad, sin hiperactividad, con problemas de conducta, niños que hacen berrinches, que ya no pueden ser controlados y que además pues se les sigue recompensando con lo que está causando el problema, ¿no? Con el azúcar, y así ya se calman y no dicen nada, y no estamos haciendo nada malo, no le estamos dando marihuana a nuestro niño, no le estamos dando cocaína a nuestro niño, lo que estamos haciendo es que ese niño sea un niño enfermo, y de adolescentes presenten problemas graves. O sea, antes ver un ovario poliquístico era rarísimo, un fibroadenoma, unas bolas que salen en las boobies, todo eso se los estoy platicando de pacientitas mías de 15, 16 años, ¿no? El síndrome metabólico de todo lo que son los problemas en la menstruación, ¿no? Antes de los días previos a la menstruación, las chicas están presentando unos trastornos de conducta, emocionales, bochornos, o sea, una cantidad de cosas terribles, y están bien chavitos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que estamos comiendo mal. Ahorita vamos a ver, bueno, en la siguiente clase vamos a ver qué enfermedades nos causan y por qué nos causan estas enfermedades y cómo lo vamos a combatir. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el culpable de esta adicción? ¿A quién le podemos echar la culpa de esta adicción? ¿A los gobiernos? ¿A los papás? ¿A todo? Bueno, pues yo propongo que la culpa la tiene la sobreexposición, la industria alimenticia y la falta de información. ¿Sí? Porque por supuesto que un papá no quiere que su hijo esté enfermo. Por supuesto que un papá no quiere que llevar a su adolescente al psiquiátrico porque tiene problemas de ansiedad, ¿sí? Un papá no quiere que sus hijos estén enfermando cada rato y estarles dando antibióticos. Pero ¿qué sucede? No lo sabe. No sabe qué es lo que está pasando. No sabe por qué hay ese desequilibrio. Entonces, nosotros estamos sobreexpuestos y aquí les estoy poniendo algunos ejemplos muy claros de en dónde podemos encontrar este exceso de azúcar. Por ejemplo, en la cooperativa escolar. A muchos de nosotros nos tocó que intentaron quitar la comida chatarra de las cooperativas escolares. Esto no duró más de un mes. Todo el mundo se quedó calladito y regresaron los mismos dulces a las escuelas. ¿No les parece muy sospechoso? O sea, cuando algunos estudios lograron determinar que realmente está causando problemas, alguien dice, pues sí, pero no vamos a decir nada. Otra vez los dulces a la escuela, porque las mismas maestras se la pasan comiendo dulce enfrente de los niños. ¿Por qué? Porque nadie quiere dejar el azúcar. Nadie puede dejar el azúcar. De verdad se necesita un esfuerzo muy fuerte para dejar de comer azúcar, porque está en todas partes. Vamos a la cooperativa, está lleno de azúcar. Vamos al súper, está lleno de azúcar. Vamos a la tiendita de la esquina, está llena de azúcar. Vamos a una fiesta familiar, está llena de azúcar. Vamos a un cumpleaños, está lleno de azúcar. Estos niños y estos adultos están teniendo un exceso de ingesta de azúcar, ¿sí? Entonces, esta sobreexposición es muy difícil. Cuando yo he tenido algunos pacientitos con diabetes tipo 1, ¿no? Que es una diabetes que le da a los chicos muy jovencitos,
De verdad, los papás, una de las partes más difíciles es que hay esta sobreexposición al azúcar y que se considera un crimen no darle azúcar a los chicos. Entonces ellos sufren mucho porque este niño tiene que ir a la escuela, donde todo el mundo está comiendo azúcar, tiene que ir a las fiestas, donde todo el mundo come un montón de azúcar, y este niño sufre, se aísla socialmente y queda relegado como el raro, ¿no? El bicho raro de la sociedad. ¿Por qué es esto? Pues porque nosotros estamos aficionados al azúcar y no lo sabemos. Ajá. Ahora, ¿cómo podemos saber en nuestros alimentos que están con una cantidad excesiva de azúcar? Aquí ya hay unas etiquetitas que en México nos autorizaron, por fin, después de muchos años, casi décadas, en donde aquí les dice que puede tener un exceso de grasa, un exceso de sodio, un exceso de azúcares o de carbohidratos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que leer ya nuestras etiquetitas porque esto no es cualquier cosa. O sea, estamos comiendo una sustancia que es potencialmente cancerígena, que es un psicoactivo, o sea, es una droga que nos afecta en el cerebro y que se está dejando vender como si fuera nada. Dice Clau, soy Claudia, y la necesidad de alimentar a los miles de millones de personas del mundo. No creo que esté bien, pero tiene que ver con eso también, ¿tú crees? Con la necesidad de alimentar. Bueno, por lo que entiendo de tu pregunta, es si hay una necesidad de alimentar a muchos millones de personas. Necesitamos cosas económicas, pero resulta que estamos comprando cosas más caras. Una Coca-Cola nos cuesta como 40 pesos, ¿no? Mexicanos. La verdad es que no he comprado Coca-Colas últimamente, pero supongo que son más de 30 pesos. Y agua sola, pues nos podría costar, si se compran la botella, 10 pesos, ¿no? Y si tienen su garrafón, probablemente esté entre 4 y 5 pesos, ¿no? En la cantidad de agua que necesitan. Entonces, ya desde ahí nos damos cuenta que es mucho más caro comer empaquetado que comer natural, pero la información es, ya está, más bien, tu paladar ya está tan saturado que ya la comida natural no te sabe. ¿Sí? Entonces, sí hay que alimentar a muchos miles, millones de personas en el mundo, pero la industria los quiere alimentar con productos empaquetados y que tengan azúcar. ¿Por qué? Porque así tú vas y ves a los chavos de la esquina y los ves con una Coca-Cola, los ves con dulces, los ves con cosas empaquetadas, o sea, los que están ahí haciendo malabares y todo, no los ves con una manzana, con un plátano, o sea, aunque les puede costar mucho más barato, ¿no? Dice, pero los alimentos con comida rápida, además, los hago adictos. Pero los alimentos con comida rápida. Pues sí, o sea, los alimentos, toda la comida rápida, pues también nos hacen adictos porque ahí tienen mucho azúcar. Poco a poco vamos a ir viendo en dónde está el azúcar. Entonces, en estudios, o sea, nosotros estamos hablando de una parte del ser humano que es la nutrición, ¿no? O sea, si hablamos de comer, la necesidad de comer el ser humano la tiene porque necesita nutrirse, ¿ok? Entonces, si nosotros le quitamos el azúcar al ser humano, ¿qué pasa? O sea, porque el ser humano necesita la glucosa para que funcione su cerebro, para que funcione su cuerpo, sí, pero no la necesita en forma de azúcar blanca refinada. O sea, hay muchas maneras de tener esa glucosa en las verduras y en las frutas. O sea, casi todo tiene, en la naturaleza, tiene los elementos para que nosotros fabriquemos esa glucosa y nos alimentemos. Entonces, ¿cuánto azúcar necesitamos? Nada. Este señor, Philip James, hizo un estudio. Él es el exdirector técnico de nutrición de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y se le pidió que hiciera un estudio para saber cuánta azúcar necesitaba el ser humano para vivir sano, ¿no? Así es como si de repente, oye, pues hay que quitar el pescado o hay que quitar, no sé, las semillas, ¿no? Bueno, pues entonces igualmente se le pidió, oye, pues cuánta azúcar hay que comer, cuánto es lo sano. Y él dijo, bueno, con todos los estudios que hago y todo lo que yo propongo, que el ser humano no necesita azúcar. Nada, cero, no necesita ni un gramo de azúcar.
Y entonces, ¿por qué estamos comiendo tanta azúcar? Si ustedes no me creen, todo lo estoy poniendo aquí para que ustedes investiguen, ¿eh? Les estoy poniendo aquí la portada, los nombres, los estudios, para que, como siempre les digo, no me crean. Podría yo ser una fanática ortoréxica que quiero controlar toda la alimentación y quiero hacer un séquito de gente enajenada. Podría yo ser eso, pero realmente, créanme, realmente mi intención es despertar a la gente, porque yo veo que hay tantas enfermedades que no deberíamos de tener. No necesitamos tanto medicamento, no necesitamos vivir con dolor, con padecimientos siempre. El ser humano está hecho y programado y está equipado para vivir sano siempre. ¿Sí? Así que yo les estoy invitando a que si me creen, con esta clase es suficiente, pero si no me creen, vayan e investiguen. Aquí están los datos, los nombres, los estudios, todo en donde les estoy demostrando estas cosas que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque quiero que la gente esté saludable. Yo quisiera llegar a todo el mundo, pero créanme que todo el mundo no quiere escuchar estas cosas. O sea, ahorita el tema del azúcar es un tema pues casi tabú. Incluso hay médicos alternativos que han desaparecido, o sea, que les han dado cuello, los asesinan. Hay un señor que se llama Frank Suárez, ¿no? Y él se dedicaba al metabolismo. Él también se ponía a estudiar, empezaba a ver todas las investigaciones, sacaba sus deducciones y pues obviamente pues él también apoyaba esta idea de que no necesitábamos el azúcar y dio varias pautas. Por ejemplo, hablaba de la relación de las caries dentales con el cáncer, ¿no? Y todo esto está íntimamente relacionado con el azúcar. Y un día se supone que estaba en su casa y se suicidó. Así que, ¿no? Obviamente nadie cree que se suicidó. El señor tenía muchos proyectos y muchas cosas. Entonces, imagínense contra quién estamos luchando. Ahorita somos en este curso 20 personas, en vivo estamos 13. Fíjense nada más a cuántas personas más tenemos que llegar. Ojalá, yo espero realmente tocar su conciencia, despertarlos y que esta información vaya pasando de ustedes a sus hermanos, a sus papás, a sus hijos y se vaya haciendo cada vez más divulgada esta información para que podamos recuperar nuestra salud. Entonces, por ejemplo, aquí se habla de que el azúcar es una droga psicoactiva. Ajá. Aquí se me enciman un poquito las letras porque esto es una Mac y no tengo el programa para que se vea bien. Pero lo que dice es, el azúcar es una droga psicoactiva. Tiene el poder de cambiar los neurotransmisores de tu cerebro. O sea, nosotros realmente estamos teniendo un cambio en la química de nuestro cerebro que nos hace estar agarrados a esos productos. Si tú tienes para escoger una deliciosa ensalada que sabes que te hace bien, que sabes que te va a poner sano, y por otro lado tienes una dona frita deliciosa glaseada, obviamente vas a escoger la dona. Pero no lo podemos hacer de una manera equilibrada. O sea, escogemos la dona y eso nos da más ganas de comer otra cosa con dulce. Y otra, y otra, y otra. Y las ensaladas, llega un momento en que conozco pacientes que no comen ensaladas. No comen ensaladas crudas, ni siquiera las conocen, no saben el sabor de las cosas crudas. Toman refrescos, todo es comprado, ¿no? Cereales con leche, yogures endulzados y un montón de alimentos sanos, pero empaquetados. Y entonces olvidan el sabor natural de las cosas. Ahorita vamos a ver un video de cómo es que se trabaja en esta parte, pero les quiero compartir, hay un escritor que se llama Oscar Wilde, y él escribió esta frase, pero para el cigarro, pero queda re bien para el azúcar. Dice, es el placer perfecto, es exquisito y deja a uno insatisfecho. ¿No les ha pasado? Que ustedes comen lo que tienen que comer y se desesperan al final, ya que están bien llenitos, bien satisfechos por comer algo dulce. Ya no tienen hambre, sin embargo, necesitan saciar esa hambre. Ahorita vamos a ver un video de por qué pasan estas cosas. Generalmente es pues porque no estamos comiendo nutrientes y nuestro cuerpo pues dice,
pues no has comido nutrientes, sigue buscando comida, ¿no? A ver.